Bueno, nuevo video para el canal de YouTube. En este caso, voy a estar hablando de la fórmula definitiva para que me dé la sensación que es la fórmula definitiva para alcanzar el éxito a grandes rasgos, porque esta fórmula al mismo tiempo se desgrana en distintas, digamos, subfórmulas. Para empezar, sí, sé que tengo una pequeña infección en el ojo, lo podrán ver, no es nada del otro mundo. Así que bueno, ¿por dónde empezar? Esta es una fórmula que la escuché, no es, la escucho, la leo, la reflexiono, la pienso casi todos los días. Y es la fórmula a través de la cual, digamos, la fórmula que es creencias, tus creencias condicionan tus pensamientos condicionan tus palabras condicionan tus sentimientos condicionan tus acciones y tus acciones condicionan tus resultados. Que es algo que la primera vez que lo escuché, que se lo escuché a Mario Peláez, creo, no lo entendí. No lo entendí y cada vez, y ahora estoy en el otro punto, que cada vez que lo releo, que lo reescucho, que lo vuelvo a pensar, cada vez lo entiendo más en profundidad y se va metiendo más en esto subconsciente. No podemos empezar a hablar de esta fórmula sin empezar a hablar de, digamos, de ir desglosando, ¿no? Sobre todo las creencias, que es el puntapié, ese primer granito, ese primer factor que al final define todo. Habla Napoleón Hill en el libro de Piensa y hágase rico, que lo tengo acá como siempre, muy recomendado el libro de Piensa y hágase rico y el libro La voz de tu alma, que ahora no lo tengo al alcance de la mano. Pero habla Napoleón Hill en el libro que tanto si piensas que vas a tener éxito como si piensas que vas a vivir toda la vida en la pobreza, en ambos casos tenés razón. Entonces, ¿cómo partimos de las creencias? ¿Qué son las creencias? Las creencias son lo que condiciona el pensamiento. ¿A qué voy con esto? La creencia es eso que cuando es la, digamos, la visión que uno tiene, la posibilidad que uno le ve a alcanzar algo. Es lo previo perdón, es lo previo al pensamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo generamos un sistema de creencias fértil y un sistema de creencias positivas? Eso se genera a través de exponerse y romper el sistema de creencias. Como siempre digo, el cerebro funciona como un archivador. El cerebro es un archivador grande y bueno, cuando uno va siendo niño se le van introduciendo distintos archivos que a la larga cuando uno empieza, por ejemplo, en este proceso de desarrollo personal, va entendiendo que tiene un montón de creencias que tiene que romper. Es decir, que tiene que sacudir muy fuerte el archivador para que todos esos archivos salgan para afuera y pueda poner nuevos archivos. Entonces, la creencia es aquello, digamos, que va más o menos paralelo, funciona muy parecido al pensamiento en el sentido de que funcionan como conjunto. El pensamiento es lo que uno piensa y la creencia es lo que uno tiene asumido de manera inconsciente sobre ese pensamiento. Me explico. Si uno piensa que puede vivir, digamos, en un piso en Miami, en Brickell, por decirte algo, si uno piensa que puede vivir en Brickell, ese pensamiento es condicionado por la creencia y viceversa. Funcionan muy similares la creencia y el pensamiento. Entonces, si uno piensa que no puede vivir en Brickell es porque tiene una creencia limitante de que no puede vivir en Brickell y esa creencia se arraiga en base al sistema de creencias, al archivador que se fue trabajando y tiene un montón de archivos arraigados, es decir, de creencias pegadas, entiéndanlo como si fuese un árbol, ¿no? Nosotros tenemos el árbol. Las creencias son las raíces del árbol, son las raíces, lo que está firme, lo que no es muy difícil de mover. Entonces, el pensamiento y la creencia van muy de la mano porque uno cree algo y lo piensa en base al pensamiento y uno piensa algo en base a la creencia, entonces van muy de la mano. Esa es la primera fase de la fórmula. Entonces, ¿cómo vamos a separarlo por fase? ¿Cómo cambiamos esta primera fase para empezar a ver con posibilidad de una vida extraordinaria, una vida de éxito en el camino del emprendimiento o en lo que uno se quiera proponer? Y esto no solo aplica para lo que es el emprendimiento y la libertad financiera, sino que aplica para cualquier cosa que uno quiera hacer en la vida. ¿Cómo empezamos a practicar la fórmula esta? Primero rompiendo el sistema
agarrando el archivador y sacudiéndolo. ¿Cómo se sacude el archivador? En el caso de vivir una vida extraordinaria, buscando a través de, como siempre digo, la ley de exposición, de exponerse ya sea de manera virtual o de manera física, para poder romper este sistema de creencias. Disculpen, pero me pica bastante el ojo izquierdo. Entonces, tenemos que romper esas creencias, tenemos que sacudir el archivador. Si no sacudimos el archivador, vamos a seguir pensando lo mismo. Entonces vamos a seguir pensando lo mismo, vamos a seguir diciendo lo mismo, vamos a seguir vamos a seguir sintiendo lo mismo, los sentimientos, esos sentimientos nos van a llevar a las mismas acciones y vamos a tener los mismos resultados. Entonces, primera fase, creencias y pensamiento. Tenemos que sacudir el archivador, es impostergable, tenemos que agarrar el archivador y darle y sacudirlo a través de, por ejemplo, la lectura de libros como de Napoleón Hill, libros como de autores Tony Robbins, Robert Kiyosaki, Brian Tracy, Laín García Calvo y bueno, distintos libros, Joe Dispenza. Uno tiene que romper. Y la forma que puede romper con las raíces del árbol, con las creencias, con los archivos, de poder sacar los archivos del archivador, es a través de lo que es, bueno, la lectura, la visualización, practicar la visualización, imaginarse. Esto también lo habla Napoleón Hill en la fórmula de la confianza de uno mismo, en el sentido de imaginarse ese yo ideal en, digamos, en profundidad física, mental, lugar que vive, auto que tiene, vínculos, relaciones. Eso lo habla también Napoleón Hill en el libro. Entonces, tenemos que romper las raíces del árbol. ¿Cómo rompemos las raíces del árbol? Perfecto. Tenemos que romper a través de, como digo, videos de YouTube, en este caso, ley de exposición de manera virtual. Ojalá que pueda ser en el plano físico porque va a tener más impacto. O si no, a través de la lectura de libros que te lleven a romper esa barrera de las creencias limitantes. Entonces, tenemos ya la primera fase, ya sacudimos el archivador. Sacudimos el archivador. Y ahora viene la parte, ya tenemos las creencias y los pensamientos. Ahora viene el tema de las palabras, lo que uno dice de la boca para afuera. Porque al final lo que uno dice de la boca para afuera, esta es lo que uno piensa. Entonces, si no tenemos las creencias y los pensamientos bien, no vamos a poder decir de la boca para afuera. Entonces, lo que normalmente uno siente después, los sentimientos, es lo que uno dice. Las acciones y los resultados van a seguir siendo lo mismo. Imagínenselo como si fuese una, no sé, una pirámide, una cuerda. Imagínenselo algo así. Pónganse un ejemplo, ahora no se me viene a la cabeza, pero imagínenselo como si es un puzzle, ahí va, un dominó. Imagínenselo como si fuese un dominó. Acá tenemos las creencias, ¿no? Las creencias y los pensamientos. Ya tiramos la creencia, entonces la creencia hizo que caiga el pensamiento. Ahora tenemos que tirar las palabras, que es lo que uno dice. Entonces, si uno tiene que trabajar, porque cuando uno tiene las creencias y los pensamientos, cuando uno derriba esa primera barrera, uno va a poder decir. Y a través de lo que uno dice, de lo que uno habla, ya sea para afuera con otras personas o a través de, digamos, de hablarse uno mismo, de autoconvencerse de manera oral o de manera escrita, a través de la escritura de metas, etcétera, uno genera que esas palabras carguen un sentimiento, una emoción, y esa emoción lo que genera son acciones diferentes. Entonces, voy a repetir mucho los conceptos, pero quiero que quede claro porque me parece algo importante y algo primordial para entender, no solo para emprender y tener éxito, vida extraordinaria, sino para la vida en general. Tenemos las creencias y los pensamientos que ya lo derribamos. Ahora tenemos que las palabras. Ya tenemos la tierra fértil, que son los pensamientos. Tenemos el archivador nuevito. Tenemos el archivador nuevo. Ahora le vamos poniendo archivos nuevos. Le ponemos archivos nuevos al archivador. Entonces ahora las palabras no van a ser las mismas que antes. ¿Por qué? Porque porque antes, denme un segundo, porque antes lo que pensábamos y lo que creíamos, por lo tanto lo que hablábamos, era diferente. Entonces lo que como las palabras que decíamos eran una consecuencia de los pensamientos y las creencias que teníamos. Entonces ahora, como tenemos las creencias y los pensamientos, vamos a poder decir otras palabras en el sentido de nos vamos a autoconvencer de que es posible. Entonces, a la hora de cargar
las palabras con un pensamiento y una creencia diferente, esa palabra se va a ver cargada de una emoción, que esa emoción va a provocar otras acciones y por lo tanto otros resultados. Para que se entienda, uno no puede tener resultados diferentes si hace las mismas acciones. Esas acciones vienen de lo que uno de lo que uno siente, de esos sentimientos viene de lo que uno dice hacia afuera, y eso que dice hacia afuera viene automáticamente retribuido en base a lo que uno piensa y lo que uno cree. Entonces, espero que se esté entendiendo y digamos, estoy siendo bastante redundante para que se entienda lo mejor posible. Entonces, ya tenemos las creencias, ya cayó la ficha de las creencias y la ficha de los pensamientos y de las palabras. Entonces, automáticamente que cae la ficha de las palabras en el dominó, como vamos a decir palabras que van a estar cargadas de una emoción, van a caer también la barrera de los sentimientos. Entonces, una vez que caiga la barrera de los sentimientos, vamos a empezar a tomar acciones diferentes, y esas acciones diferentes es la punta, lo que queda del iceberg para que la cereza, lo que queda de la torta para que la cereza del pastel, es decir, los resultados sean diferentes. Entonces, creo que voy aproximadamente, no lo quiero hacer muy largo el video, pero tampoco quiero que quede muy abstracto y quiero que se entienda bien. Entonces, ¿cómo aplicar la fórmula definitiva para cambiar tu vida? Tenemos que empezar como si fuese un blueprint, un to-do list, lo que hay que hacer. Primero, no podemos esperar resultados diferentes, tenemos que hacerlo en orden. Esto funciona en orden porque si no, no. Vos tomás acciones diferentes, pero esas acciones no están cargadas de un sentimiento, y ese sentimiento no está avalado por unas palabras, y esas palabras que decís las decís con duda porque no tenés los pensamientos y las creencias sólidas. Entonces, tenemos que empezar por las creencias. Paso 1, agarramos la creencia y los pensamientos y sacudimos todo, sacudimos. ¿Cómo sacudimos? Ley de exposición de manera virtual, ley de exposición de manera física, nos exponemos a entornos diferentes para romper la barrera de las creencias limitantes. También, yo como dije hasta hace un tiempo, yo no era un fiel adepto a la lectura, pero ahora a partir de que me compré este libro Piensa que hágase rico, que ya le conté la historia, está en el canal de YouTube, sobre cómo, digamos, el universo quería que yo me compre ese libro, ahora entiendo por qué. Entonces, rompemos la barrera de las creencias y los pensamientos. Nosotros vamos a pensar de manera diferente. Entonces, como pensamos de manera diferente, vamos a decir cosas que no son las mismas. Entonces, como decimos cosas que no son las mismas, esas cosas que decimos van a estar cargadas de emociones diferentes. Entonces, sacudimos el archivador. Tenemos el archivador sacudido, a estrenarlo, limpiamos, le sacamos todo el polvo, le sacamos todos los archivos y todas las creencias limitantes. Empezamos a poner creencias nuevas. Entonces, a través de la palabra, y acá en la zona de las palabras entra también un proceso digamos, de autoconvicción. Uno se tiene que autoconvencer. ¿Por qué? A través ya sea de la palabra o la práctica de la escritura, como la fórmula de la confianza en uno mismo de Napoleón Hill, la ley de la autosugestión, etc. ¿Por qué? Porque las palabras, como uno tiene el archivador diferente y uno tiene creencias y pensamientos diferentes, la palabra que uno va a decir es diferente y va a estar cargada de sentimientos. Es necesario que la palabra esté cargada de sentimientos, porque si no está cargada de sentimientos no va a provocar acciones diferentes. Entonces, tenemos las creencias, tenemos el pensamiento ya sacudido, tenemos las palabras nuevas, las palabras que vamos poniendo en ese archivador, y lo que creemos son cosas nuevas a través de la ley de exposición, a través de la lectura y de la rotura de la barrera de las creencias limitantes. Esas palabras, esos archivos nuevos generan sentimientos diferentes, y esos sentimientos diferentes, esa emoción, ese sentimiento, eso que le cargamos a las palabras, eso va a generar acciones diferentes, y a raíz de esas acciones diferentes, a través de la perdurando en el tiempo, practicando con esas acciones con deseo, con fe, con persistencia y con disciplina, ahí es cuando van a llegar los resultados diferentes. Entonces, si uno quiere cambiar los resultados, uno tiene que cambiar primero. No puede cambiar las acciones, porque las acciones vienen avaladas en un montón vienen avaladas en el sentimiento, en la palabra, en la creencia, en el pensamiento. Entonces uno tiene que partir de la creencia. Entonces, ahora sí, para terminar, que creo que vamos 16 minutos, poquito menos, quiero que sea menos de 20 minutos de video. Entonces, para terminar,
la fórmula definitiva. Empezá a aplicar esto y vas a cambiar tu vida. No, digamos, no quiero ponerlos en casos actuales, en casos dentro del mundo del emprendimiento, pero como digo, adentro del libro Piensa que hace rico, o en el libro La voz de tu alma, perdón, en el libro La voz de tu alma de Laín García Calvo, disculpen, se me cayó ahí el libro, tenés numerables ejemplos a lo largo de toda la historia que avalan esto. Entonces, empezá hoy, empezá a sacudir el archivador, empezá a sacar el polvo, empezá a sacudir esas creencias limitantes que no te dejan, empezá a pensar de manera diferente, empezá también, esto es un inciso que quiero hacer, empezá a consumir cosas diferentes, dejá de consumir miedo, dejá de consumir escasez, crisis económica, crisis política, crisis no sé qué, empezá a dejar de consumir eso, entonces ahí vas a ir sacando de alguna manera la porquería de los archivos y vas a generar un terreno más o menos fértil para el cual plantar nuevos archivos, es decir, nuevas creencias y pensamientos. Entonces, tenemos las creencias y los pensamientos, los cambiamos, los trabajamos, entonces ahora viene la cuestión de la palabra, del decir, de autoconvencerse a través de, bueno, escribir las metas, decir las metas, y digamos la autosugestión, la visualización, creer que es posible, empezar a cargar las palabras de emoción, y esas emociones van a generar unas acciones diferentes, y esas acciones diferentes van a generar el resultado que estás buscando. Entonces este es el blueprint para de alguna manera cambiar tu vida, es la fórmula definitiva, la llevo aplicando y claramente el factor tiempo juega también. El factor tiempo no va a ser nada de la noche para mañana, es la repetición constante. Por eso me gusta repetir conceptos que ya dije en otros videos, porque la repetición constante también rompe la barrera, rompe digamos la barrera de las creencias limitantes. Espero que les haya gustado el video. No se olviden de seguirme en Instagram y en TikTok. Espero que haya quedado claro. En todo caso, si no quedó del todo claro, me escriben, me dejan comentarios o en Instagram, o me buscan en Instagram como Aponce Mindset, o en TikTok. Y me escriben ahí y seguimos dialogando, porque es algo que me parece importantísimo que todo el mundo entienda. No te olvides de seguirme en Instagram y en TikTok. Como digo, ya estamos en la recta final, a menos de 20 días de estar en Miami. Camino a Miami en el reto 90 tu primer millón. Muchísimas gracias por ver, espero que te haya servido. Y no te olvides, empezá a romper, empezá a limpiar y a sacudir ese archivador. Y cuando menos te des cuenta, vas a tener unos resultados diferentes, y esos resultados